Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace unos días ya le anunciábamos aquí, el gobierno de la República hizo un cambio del estatus legal del Nevado de Toluca, pasó de ser un parque nacional a ser una zona protegida de flora y fauna. Es decir, la población no sabe cuál es la diferencia, en qué consiste esto, y sobre este aspecto quisimos ver a gente que conoce. Así es, preguntar en qué va a beneficiar esta nueva categoría que se ha dado al Nevado de Toluca, que durante años pues tuvo la que le dio el entonces presidente Lázaro Cárdenas, supuestamente para protegerla, porque es un área muy valiosa, donde hay agua, flora, fauna. Y bueno, vamos a ver qué nos comentaron especialistas y algunos actores políticos. Industrial o cualquier compañía llegar y establecerse ahí y empezar a sacar materiales. Entonces ahora es una área nacional protegida donde trasciende los gobiernos, no nada más es durante este gobierno, sino los que siguen y todo. Ya queda como una área nacional protegida para el país y es a favor del medio ambiente y es una buena actividad sustentable que ayuda muchísimo a los pobladores de este estado. No se estaba teniendo la atención suficiente y había empresas que estaban incluso sacando de ahí materiales para las constructoras. De alguna manera, si tú te das cuenta, el haberlo cambiado a área nacional protegida es para darle continuidad en los siguientes gobiernos y para que no sea el capricho de cada gobierno tenerla como protegida o no protegida, ya queda como una área establecida para toda la República y para los pobladores del Estado de México. El pasado fue un decreto impositivo, colonizador, donde recordemos que tuvimos un proceso de revolución que buscaba tierra y libertad. Entregan tierra a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, y resulta que ya eran dueños de tierra, pero no la podían tocar. Esta restricción lo que provocó es un modo de subsistencia a través del clandestinaje. Entonces había que cortar el árbol para poder comer, cazar, empezar a abrir tierras a cultivo para poder tener una subsistencia en la comarca. El Parque Nacional Nevado de Toluca, con recategorización o sin recategorización, ha sido pues ya violado. Ha habido extracción de especies, ha habido derribo de árboles, ha habido tierras abiertas a cultivo, como lo mencionaba, y su estado es crítico. El Nevado de Toluca atraviesa por un momento crítico, con erosiones, con pérdida de masa forestal, más del 50%, hay quien sostiene el 60 o el 70%, y esta nueva forma, pues bueno, que quisiéramos que fuera un parque sin extracción, pero hoy se requiere la sustentabilidad. Lo que busca este decreto es la sustentabilidad. ¿Qué riesgos hay? Que el gobierno actúe de forma lenta, que no se democratice, que las decisiones sean cupulares y que el gobierno decida lo que se tiene que hacer y cómo tienen que vivir los campesinos sin consultarles. Otra, que no hay recursos. Se recategoriza cuando el presupuesto, a una fecha del año, cuando el presupuesto para el próximo año ya fue aprobado. Esto quiere decir pues que llega 2 veces tarde. Es decir, para el 2015 tal vez pueda haber presupuesto para el área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca. Y un decreto sin recursos, que es lo que pasó, pues no va a funcionar. Y quedará como una buena intención. En aquel momento el decreto funcionó y era un decreto sumamente rígido. Sin embargo, no se logró una parte fundamental del decreto, que era la expropiación de la tierra. Y entonces la suerte que corrían era que tenían una etiqueta sumamente estricta, rígida. Sin embargo, la propiedad de la tierra seguía siendo de comuneros y ejidatarios, que están sometidos a la circunstancia económica del país. Entonces, ¿sirve? Claro que sirve, ¿no? Si no lo están bajando de categoría, lo están evolucionando a una categoría que le permite a la autoridad y a los propietarios de la tierra acciones en materia de sustentabilidad, de desarrollo verde, puntuales que hoy en día los parques nacionales que subsisten no tienen. Eso no es cierto, no hay una privatización. Lo que hay es una figura nueva, novedosa, que permite acciones ambientales de control, que van a hacer mucho más claro el manejo sustentable del Nevado, ¿no? Si nosotros no logramos
como autoridad, como sociedad, como mexicanos, no logramos que los dueños de las tierras forestales, no nada más de este parque que vive las circunstancias similares a otras zonas forestales del país, no logramos empoderar a los dueños de esas tierras forestales para que puedan vivir de las diferentes actividades que genera el bosque, ecoturismo, plantaciones comerciales, conservación. Si no logramos otras actividades secundarias del bosque, si no logramos hacer eso con toda puntualidad y le generamos capacidades locales, estamos perdidos. No habrá ni ley, ni presupuesto, ni policía, ni procuración ambiental que logre salvar si no hacemos que el valor para los dueños de las tierras forestales sea ese. Mire, lo que vale hacer notar aquí es el caso de que este parque estuvo 77 años con esa condición de parque nacional, en la cual no se permitía ninguna actividad, y fue tanta la indiferencia de la sociedad, de los gobiernos, de las autoridades, que permitieron que el Nevado cayera en una crisis ambiental como la que está viviendo. Nadie se preocupó, nadie casi movió un dedo. Los trabajos que se hicieron de reforestación y de recuperación no sirvieron para nada, y además se permitió que se explotara ilegalmente tantas cosas. Sí, en realidad todo lo que establecía el decreto, bueno, casi todo que no se podía hacer, se estaba permitiendo. Se ha talado, se ha contaminado, hay actividad agropecuaria, y ahora se dice que se va a poder realizar, que porque pues ese decreto no permitía manipular la zona. Ahora supuestamente se va a poder hacer de manera sustentable. Pero pues lo criticable aquí es que ya se venía haciendo de manera ilegal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Realmente las autoridades podrán ahora frenar lo ilegal, la deforestación, el daño a esta zona? Es la principal crítica que hacen las asociaciones civiles, así como el hecho de que no se haya consultado y haya sido pues una medida prácticamente impositiva del gobierno. Aquí la cuestión es que el decreto nunca se cumplió, y pues por lo mismo también hay duda de que estas nuevas buenas intenciones vayan a fructificar, se vayan a concretar, porque ahí no debía efectuarse ninguna actividad como las que se permitieron, incluso se alentaron desde las autoridades. Por ejemplo, una de las actividades que estaban prohibidas expresamente era la explotación de minas, y hubo autorización incluso para que operaran las minas. Los ayuntamientos dieron autorización y otras autoridades también lo permitieron, o se hicieron de la vista gorda, y esto le causó un grave daño a todo el entorno del volcán, que implica 50.000 hectáreas de varios municipios. 10 municipios tienen jurisdicción sobre el mismo. Entonces, la cuestión está en que no era el decreto en sí lo que le hizo daño, sino más bien fue la permisividad, la irresponsabilidad, tanto gubernamental como social, lo que llevó al Nevado de Toluca a estar como está actualmente, a pesar de que todo el mundo sabía su tarea y su función estratégica como fábrica de agua, ¿no? Sí, lo decía Pedro Pliego, ¿no? Se permitió un terrible daño que generó que se perdiera un enorme porcentaje, hablaba de hasta la mitad o 60% de árboles, que es gravísimo, por Dios, siendo un área protegida. También que se ha perdido flora, fauna en esa zona, y la verdad es que pues tampoco se ha tenido el cuidado necesario en la época invernal, cuando van muchísimos turistas y lamentablemente van a destruir, porque ellos van supuestamente a divertirse, pero evidentemente no tienen el cuidado de conservar esa zona que para todos es estratégica y es necesaria. La depredación fue terrible, se conjugaron muchos factores que muchos tuvieron que ver desde luego con la actividad del hombre, como es el caso de abrir tierras, de derribar pues árboles, devastar bosques para cambiar de uso ilegalmente se cambiaron de uso de forestal a agrícola, en la cota de más de 3.000 metros de altura. O sea que es criminal todo lo que se hizo, pero también lo permitieron las autoridades, y 77 años, no fue 6 meses, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, vemos que pues los diputados a los que entrevistamos hablan de que es positivo, de que esto va a generar un mayor cuidado, pero también la necesidad de que se destinen mayores recursos a esta zona, y esos recursos van a tener que venir de manera tripartita, municipal, estatal y federal, aunque bueno, es el gobierno federal el que lo cambia, pero se tiene que proteger, porque pues hace falta vigilancia, hace falta un mayor control para verificar realmente que no se esté contaminando y que no se esté dañando esa zona. Desde luego es positivo que se vaya a frenar la depredación que está sometido el volcán, toda la zona del volcán, pero lo importante también es que se rescate, y que no sé qué planes, qué programas haya para rescatarlo, para rehabilitarlo, para recuperar la riqueza forestal, porque además quién sabe hasta qué punto sea reversible los daños que ya sufrió, porque la erosión está avanzando muchísimo, y la desertificación también. Hay barrancas naturales que se formaron, artificiales más bien,
a partir de la deforestación, de la erosión y de las lluvias, y eso también al final de cuentas se traduce propicia las inundaciones acá en la zona baja, porque toda la tierra que se arrastra pues asolva todos los drenajes y los vasos de agua. Sí, la verdad es que todos hemos lamentablemente contribuido, porque pues esa carretera también que lleva al Nevado de Toluca era muy bonita porque tenía muchísimos árboles, poco a poco se han ido perdiendo, pero también se ha ido contaminando. Es muy común ver que hay varios tiraderos a cielo abierto por esa zona y es increíble la dejadez, la permisibilidad de las autoridades que lo ven y bueno, para eso están, para verificar. Es una de las zonas más importantes que de perderse la zona del Nevado de Toluca, o sea, sería una desgracia, o sea, terrible para todos, no solamente para la zona, para la gente que vive en la zona, porque nos surte de agua, es vital por todos los árboles, para el oxígeno que tenemos. La verdad es que sería una tragedia ecológica. Ya de hecho ya es un desastre ecológico. Aquí lo que importa es que se recupere, que se restituya, porque cuando hablan de que se perdió, uno hablan que el 50%, el 60% de los bosques. La verdad es que sí puede ser que sea un 50 o 60%, pero otros ubican en la prédica más del 70% en virtud de que lo que queda de bosques todavía ya no es la masa forestal espesa que se conoció hace 50 años, 60 años, sino que ahora son bosques muy raros, pues, le dicen ellos aclareados, porque también los bosques se han explotado irracionalmente y clandestinamente, y esto, aunque existan los árboles y una área pueda considerarse boscosa, ya no es lo mismo que tenía antes, el número de árboles. Sí, lo cuestionable aquí es si lo van a lograr. No lograron tener control, no lograron conservar esta zona durante muchísimos años las autoridades, no quizá los gobiernos que están actualmente, pero finalmente las autoridades no tuvieron los medios necesarios. Entonces ahora la pregunta es cómo le van a hacer, porque finalmente se habla de que no hay dinero para nada y la verdad es que el sector ambiental lamentablemente nunca ha sido estratégico ni vital para ningún gobierno. Allí las tareas de reforestación también se incurrieron en una gran simulación, no se ven las miles y miles de hectáreas que se han plantado supuestamente con renuevos, con árboles pues en las campañas de cada año. Creo que lo que más ha aprendido son unas áreas que la sociedad civil ha reforestado y ha cuidado, y eso parece que sí están aprendiendo. Yo creo que sería el camino de incentivar, estimular, apoyar a quienes tienen interés en rescatar el volcán, pero es una zona, un área que es vital, es estratégica para las mismas condiciones de supervivencia del género humano aquí en esta zona. Pues de ahí se genera el agua, ¿no? Sí, la verdad es que habrá que ver, mientras no sea la estrategia solamente campañitas de reforestación que no han servido, tiene que ir más allá porque eso no va a servir de nada, ¿no? Pero bueno, vamos a estar atentos a esto, estaremos informando oportunamente, por lo pronto vamos a un corte. Pues sí.